Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Nidel Chaer, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, Estado Lara. A continuación voy a narrarles o a exponerles sobre el gomecismo a la democracia entre el año 1936 al año 1945. Lo que podemos ver que esta era o esta época tuvo mucha referencia sobre lo que fue algunos aspectos hacia la democratización de nuestro país, como los que asumió el presidente Angarita. Principalmente la democracia en Venezuela se fundamenta en los principales o en los hechos ideológicos que van a caracterizar a las primeras organizaciones políticas del siglo XX. Esto se fundamenta en los partidos políticos cuyo origen arranca desde el nacimiento institucional de la República de Venezuela en 1810 o 1811. Esto, por ejemplo, con los hechos o las propuestas que hizo uno de los próceres, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Miguel Peña, Francisco Espejo, etc. Causas y consecuencias de la huelga petrolera. Esta huelga hubo un factor importante eso fue el 14 de diciembre de 1936 y originó luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, estalló la principal gran huelga petrolera de la historia venezolana, la cual se prolongó durante 37 días. Fue un acontecimiento de extraordinarias significaciones políticas, ya que se movilizó los sectores políticos que se habían pronunciado apoyando la huelga. Esta huelga, después de 47 días, fue terminada ejecutivamente con el otorgamiento de varias de las peticiones a las personas que reclamaban. Por ejemplo, hubo un aumento de 1 bolívar en el salario mínimo, y esto aplacó un poquito la situación. Igualmente se suministró agua a la población, etcétera. Fueron unos derechos mínimos que reclamaban las personas, ¿verdad? Sin embargo, la envergadura de la trascendencia de la huelga obligó a las compañías petroleras a ir introduciendo una serie de mejoras, porque como bien sabemos, para esta época la industria en realidad maltrataba mucho al obrero, al empleado, tenía poco beneficio. Y todo esto conllevó al nacimiento de movimientos sindicales y patronales dentro de la industria petrolera. Estos sindicatos fueron, claro, fueron los primeros grupos sociales de obreros. Aparecieron paulatinamente unas mejoras significativas al obrero venezolano, y en el siglo XIX, con la clase obrera como tal, en las diferentes otras clases también esto se extendió, quiere decir todo esto, hacia otras instituciones del Estado. Fue la muerte del dictador Juan Vicente Gómez la que abrió un paso de formación a los sindicatos. Efecto de la revolución. El 18 de octubre del año 45 en Venezuela hubo una revolución. ¿De qué se trató? Eso se fraguó un golpe de Estado en contra del general del general nacionalista Isaías Medina Angarita. Como les venía diciendo, este general en realidad había propuesto muchas mejoras al sistema democrático venezolano, pero llegaron dos personalidades en esa época, lo que es Marco Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt, y tomaron el mando a la fuerza, y se produjo una ruptura de lo que es el sistema o las mejoras democráticas, y tuvo, como bien sabemos, hasta el año, porque en otra exposición que les voy a narrar lo que viene más adelante en lo que es esta materia, en el año 58 fue que empezó, después de la caída del dictador Marco Pérez Jiménez.
Ok. El gobierno de Medina Angarita había comenzado una introducción de las reformas democráticas como la legalización de los partidos políticos. Fíjense, la legalización de los partidos políticos es algo novedoso. La garantía para absoluta para las libertades públicas. Eh, Igualmente individuales, libertades total de opinión, etcétera. La seguridad de los bienes personales de las personas, el título de propiedad. Históricamente las principales causas de desarrollo fueron la reforma de ley de hidrocarburos en 1943, etcétera. Hubo bastantes mejoras. Lamentablemente se tumbó esta nueva política con un golpe de Estado. Algunos de los cambios fueron de tributarios, se aumentaron los impuestos para las transnacionales, lo que es la industria petrolera, para que haya más ingresos de impuestos para la nación. Bueno, de verdad la exposición es bastante agradable, espero que les haya gustado, hice lo mejor que pude, me disculpo por el método de expansión de la misma. Muchas gracias.